Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Carnecast. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Emilio Vargas para hablarnos de suplementación mineral. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bueno, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y como hacemos siempre te voy a pedir que te presentes, nos comentes sobre tu historia, no solo profesional, también académica, porque sabemos que estás haciendo un posgrado y el lugar donde te estás desempeñando en este momento. Perfecto. Bueno, yo soy ingeniero zootecnista, soy graduado de la Universidad Nacional de Formosa. Terminé mis estudios ya en el año 2016. Después de esa fecha me mudé para la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Reconquista, donde trabajé como asistente técnico comercial en una empresa que fabrica y comercializa alimentos balanceados para bovinos. Ya en el año 2021 comencé mi maestría, ingresé al programa de posgrado de la Universidad Federal de Santa María, Brasil, donde trabajé con nutrición de rumiantes bajo la dirección del doctor Gilberto Kozlowski. Eh, Después de finalizar la maestría fue para mí como un punto de inflexión donde decir, bueno, eh, la verdad que me gustó la parte de investigación. Es un mundo un poco nuevo para mí, pero me gustó esa parte y siempre tuve cierta curiosidad o algo que me llamó la atención fue los minerales, nutrición específicamente en la parte mineral, digamos en rumiantes. Entonces fue ahí cuando me contacté con Claudio Pozo, un investigador que está trabajando actualmente acá en el norte, en Formosa, en el CID de Formosa, en la cual yo le comento la inquietud después de un par de charlas, de entrevistas que tuve con él, con Laura Locino también, que es la actual directora del centro, de continuar, digamos, con el doctorado en el área de nutrición mineral. Entonces ellos ahí me sugieren, digamos, golpearle la puerta a quien uno de los que más sabe de nutrición mineral, que es Guillermo Mattioli. Entonces fuimos junto a él con una propuesta, digamos, para poder estudiar, realizar esa parte, digamos, del estudio y centralizarnos básicamente en lo que es fósforo. Y ahora después les voy a comentar por qué elegimos fósforo y también estamos trabajando con otro mineral que es el cobre. Así que es un poco el resumen de un poco mi vida profesional y ahora entrando en el área de la investigación ya hace un año. Bueno, perfecto. Miramos lo que son las paradojas de la vida, porque estuvimos bastante cerca físicamente ahí por mi barrio durante un tiempo y ahora terminamos conectados en forma virtual. Emilio, yo recuerdo desde siempre que cuando uno habla con los productores sobre suplementación mineral y uso algo de minerales, normalmente el productor lo relaciona con el uso de calcio. Y creo que eso debe venir por una cuestión de que en el sistema lechero una de las sintomatologías que más se manifiesta es la hipocalcemia, consecuencia de la producción alta de leche de las vacas, y la cual se aborda con un tratamiento específico suministrando calcio en vena y salvando la vida del animal porque en casos extremos llega a ser mortal. Sin embargo, cuando uno habla de minerales para nuestros sistemas y sobre todo los de cría en forma extensiva, el fósforo es más importante que el calcio. Y justamente es el tema que eligieron ustedes para estudiar. Así que me parece sumamente importante que te explayes en lo que acabas de decir y nos comentes por qué eligieron el fósforo. Claro, sí, como vos bien decís, en sistemas extensivos, en producción a campo, digamos, eh, elegimos el fósforo porque a nivel mundial el fósforo es el mineral que se encuentra en mayor deficiencia, digamos, eso es válido ya sea en Argentina, en Brasil, en Australia, Estados Unidos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de sistemas extensivos de animales o bovinos o inclusive rumiantes en general que están criados
a campo, a pasto, tenemos que saber que el fósforo podría ser uno de los limitantes, ¿sí?, en la producción. Y eso se debe principalmente a que estos sistemas, estas pasturas o estos pastizales presentan una baja concentración de fósforo, ¿sí?, en relación al requerimiento que podría tener un animal, digamos, en crecimiento o un animal en lactancia. Hablaste de animales en lactancia o en crecimiento. ¿Con esto nos querés decir que hay diferencia en los niveles de necesidad que tiene el animal? Depende del estado fisiológico en cuanto a crecimiento o madurez. Sí, una de las cosas que hay que dejar un poco en claro es que cualquier animal que se críe bajo las condiciones de carencia de fósforo es susceptible, digamos, a tener una deficiencia de este mineral. Sin embargo, hay animales que son un poco más exigentes, digamos, por el uso que le dan a este mineral. Y si vamos a hablar del fósforo en particular, los requerimientos de fósforo en un animal se establecen a partir, por lo menos lo que establece el NRC, digamos, es a partir de un método factorial, ¿sí? Que lo que ellos dicen, digamos, es cuánto fósforo necesita el animal, ¿sí?, para mantenerse, para la ganancia diaria de peso, ¿sí?, cuánto fósforo necesita para destinar al feto, cuánto fósforo estaría eliminando diariamente en la leche, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos una vaca de lactancia, por ejemplo, ¿sí?, esa vaca eh, se tiene que alimentar, o sea, tiene que ganar peso, digamos, o mantenerse en primer lugar. Si esa vaca está preñada o antes del parto, tiene que destinar ese fósforo a lo que sería el feto, ¿sí? Y una vez que pare el ternero y tiene que destinar fósforo que iría a la leche, digamos, y si uno se pone a pensar, el animal más o menos, la vaca, destina 1 gramo de fósforo por litro de leche, ¿sí? Eso equivale a que diariamente se estén eliminando en torno de 5 a 6 litros de gramos, perdón, de fósforo, que serían si es que una vaca produce 5 a 6 litros de leche, digamos. Eso es con relación a lo que el animal necesita, ¿sí? A partir de eso se establecen los gramos de fósforo que necesita el animal, ¿sí?, que más o menos en una vaca de cría rondaría en torno a los 18 a 20 gramos, ¿sí? Y por otro lado tenemos la oferta, ¿sí?, lo que ofrece el forraje, ¿sí? Y ahí me quiero detener un poquito porque en estos sistemas extensivos es muy probable que lo que ofrezca el forraje sea muy por debajo a lo que el animal, digamos, necesita. De hecho, en el NEA, sí, hay antecedentes muy grandes, digamos, sobre todo en la provincia de Corrientes, donde el aporte de fósforo que realiza en la pastura está muy por debajo, en torno de 1 gramo por kilogramo de materia seca, ¿sí? Entonces, si pensamos que una vaca consume en torno de 10 a 12 gramos, 10 a 12 kilogramos de materia seca, estaría consumiendo en torno de 10 a 12 gramos de fósforo, lo que está por debajo a los requerimientos que tendría una vaca, digamos, en plena lactancia. Entonces, si tenemos que decir cuáles son por ahí los animales que están más susceptibles, sería claramente una vaca que está en lactancia y que encima después se tiene que volver a preñar, digamos. ¿Cuáles son las vías que utiliza el animal para cubrir esa deficiencia y llegar a un balance? Porque el animal no puede sobrevivir con un balance negativo de fósforo durante mucho tiempo. Al no poder obtener esa cantidad de fósforo de los alimentos, ¿cómo se las arregla para poder nivelar las concentraciones en sangre? Sí, en realidad está buena la pregunta porque lo que se cree es que la vaca, en ese momento donde
está consumiendo o está ingiriendo un nivel por debajo de su requerimiento, lo que se cree habitualmente es que ese animal, ¿sí? Ese rumiante, comienza a movilizar del hueso, ¿sí? Para atender esas necesidades. Y en realidad ahí me quiero detener un poquito porque si hay un mineral que es movilizado y que está regulado a partir de hormonas y demás, es el calcio, ¿sí? Pero no así el fósforo. Lo que ocurre generalmente es que, por ejemplo, una vaca que está en el periparto o que pare y comienza a lactar, obviamente comienza a remover calcio, ¿sí? Se activan todos los procesos hormonales, digamos, para remover ese calcio y también deja en libertad fósforo, ¿sí? Porque comienza a remover calcio que está en el hueso, digamos, y también deja en libertad fósforo, pero, pero hay un mecanismo que hace que, como el animal asume de que no necesita fósforo, aumente también la pérdida de ese fósforo por orina, ¿sí? Entonces, es inevitable de que si esa deficiencia, si ese consumo por debajo de las necesidades se sostiene a lo largo del tiempo, vamos a tener animales que van a presentar síntomas clínicos de deficiencia, digamos. ¿Cuáles son los síntomas? Justamente te iba a hacer esa pregunta porque, como decía al principio, la hipocalcemia está muy bien caracterizada, pero no se habla tanto de la sintomatología de la deficiencia de fósforo, o sea que es una patología que transcurre en forma más bien silenciosa. Pero ¿cómo podemos llegar a identificar esas falencias en nuestros animales? Lo primero, en realidad, lo que ocurre es que el fósforo, como es tan importante, no podríamos pensar que exista vida sin fósforo, digamos, porque el fósforo está en muchos mecanismos, ¿sí? Regulando muchas actividades enzimáticas, regulando inclusive hasta el pH sanguíneo, digamos. Lo que primero ocurre es que el animal comienza a consumir menos, ¿sí? Afecta directamente el consumo voluntario, ¿sí? Y eso probablemente se deba a que los mecanismos, digamos, enzimáticos se ven afectados o inclusive que los microorganismos ruminales no tengan el fósforo suficiente, digamos, como para poder llevar adelante los procesos de degradación, de fermentación ruminal. Posterior a esa disminución de consumo, vamos a observar, digamos, animales que se trasladan con dificultad, ¿sí? Animales que tienen problemas en moverse, se mueven muy lentamente, empiezan a aparecer afecciones en los huesos, ¿sí? Lo que se conoce también, bueno, como lordosis, empieza a afectar todo lo que sería la columna vertebral. Es muy común observar animales deficientes de fósforo con lo que se conoce como pata de palo, digamos, con dificultad en el movimiento, mucho dolor. Inclusive es muy común que la gente de campo vea que los animales que presentan deficiencia clínica en fósforo comienzan a masticar o a buscar hueso, digamos, comienzan a masticar hueso, que en realidad ahí hay otra cuestión también que por ahí que Guillermo Mattioli siempre lo nombra, es que el animal no tiene un apetito dirigido hacia el fósforo, que muchas veces el fósforo se viene acompañado con una deficiencia también de sodio, entonces lo que por ahí el animal busca es el sodio y empieza a, a tener ese comportamiento, digamos, de pica que es de consumir palo, orina de los compañeros, inclusive, bueno, hueso, digamos. Recién dijiste algo muy importante respecto de alguna alteración en la digestión a nivel ruminal ante una carencia de fósforo. Esto quiere decir que esas carencias no solo afectan en forma directa al bovino, sino también a los microorganismos ruminales y consecuentemente al bovino. Exactamente, sí, sí. Eh,
Una de las funciones importante que tiene el fósforo en los rumiantes es que funciona como tampón en lo que sería el rumen, digamos. A partir de la saliva, el animal secreta una cantidad importante de saliva en el rumen y esa saliva tiene fosfato, ¿sí? Que ayudan a estabilizar lo que sería el pH ruminal. Inclusive ese fósforo también es utilizado por los microorganismos, sobre todo los celulolíticos, digamos, para llevar a cabo los procesos de degradación y de fermentación. Así que el fósforo no solamente es importante para el animal en sí, sino también para los microorganismos ruminales. Muy bien. Bueno, Emilio, más o menos sabemos de que existen deficiencias de fósforo. Nos comentaste algo sobre la sintomatología, la patogenia. ¿Cuáles son las herramientas que hay disponibles para solucionar este problema? Como dije anteriormente, la verdad que cuando pensamos en deficiencia de fósforo, en estos sistemas pastoriles es muy común también, y sobre todo en las regiones tropicales, subtropicales y bueno, y otras regiones del país, que también existe acompañada a la deficiencia de fósforo la deficiencia de sodio, ¿sí? Entonces, el sodio es nuestro mejor aliado, digamos, en esto, porque podríamos utilizarlo para la suplementación de fósforo a partir de sales de libre consumo, ¿sí? Que son mezclas minerales, y acá también ya hago un paréntesis, digamos, porque además del fósforo podemos incluir otros minerales, inclusive vitamina o inclusive nitrógeno, digamos, en la época donde el pasto por ahí está un poco encañado y demás. Creo yo que la mejor herramienta por su practicidad y por la simplicidad, digamos, obviamente que tiene, eh, necesita de un buen manejo, digamos, pero sería el uso de sales de libre consumo. En cuanto al origen de ese tipo de sales, ¿hay alguna diferencia en el nivel de aprovechamiento? Me refiero si son sales netamente minerales o son sales extraídas de ceniza de huesos o algún otro tipo de proceso industrial que se hace con los huesos. Sí, en realidad, eh, por ahí, si vamos a hablar de la biodisponibilidad, tal vez lo que sean los fosfatos bicálcicos y demás tendrían un mayor aprovechamiento en relación por ahí a lo que sería un fósforo de la roca, digamos, de la roca madre. Eh, pero hoy en día, por ejemplo, yo cuando me puse a leer los trabajos que habían en el NEA, utilizaban mucho lo que era la harina de hueso, ¿sí? Hoy por hoy eso está prohibido, digamos, no se puede usar y lo que se utiliza son los fosfatos bicálcicos, monocálcicos, para incorporar fósforo en estas sales. Eh, y acá quiero hacer una salvedad también porque eh, este componente, ¿sí? Es uno de los componentes más caros de la sal, ¿sí? Si tenemos que introducir una cantidad de 6% más o menos, una sal con 6% de fósforo, más o menos tendríamos que estar incorporando en torno a 30% de, de fosfato, ¿sí? Entonces, el tema de la sal queda un poco cara y para eso habría que realizar un buen diagnóstico, digamos, para saber si nosotros tenemos presencia o no de la deficiencia de fósforo, ¿sí? Sí, justamente te preguntaba eso porque tengo conocimiento de que hay diferencias abismales de precios de acuerdo al origen del fósforo que se utiliza y creo además que la mayoría de los fosfatos dicálcicos y monocálcicos son importados, así que eso le debe poner un extra al precio final del suplemento mineral. Atado a esto, a veces el productor se preocupa demasiado cuando, y justificadamente, ¿no? Por el precio,
cuando uno da del suplemento a discreción en el campo y ve que los animales levantan y levantan y levantan suplemento mineral, eh, ¿cuál es el método, la modalidad correcta de hacerlo? ¿Suministrar este suplemento hasta que el animal mismo llega a un equilibrio? ¿Limitar la cantidad que uno le suministra por día o por semana? ¿O cuál es la metodología que más recomiendan? La verdad que yo te comento desde mi experiencia acá en Formosa. Obviamente nosotros hay muchos productores que utilizan, otros productores que no utilizan tanto. Lo que nosotros tenemos por ahí son en grandes extensiones y potreros bastante grandes, ¿sí? Entonces, contrario a lo que vos decís, muchas veces el consumo de este suplemento por animal es bajo y está en relación por ahí a la frecuencia que el animal se va y se encuentra con el salero. Eso sería uno de los puntos, ¿sí? Sin embargo, el consumo de sales minerales es algo que es muy variable, es muy variable. De hecho, la bibliografía dice que más o menos en torno del 10 al 15% de los animales nunca se acercan a comer, ¿sí? Y hay otros animales que se acercan a comer, eh, consumen una cantidad exagerada durante un día, pasan 2 días, no se acercan al salero, después se vuelven a acercar. Pero si el consumo de sal mineral, como vos decís, es relativamente alto a lo que nosotros estamos necesitando, porque en definitiva nosotros lo que necesitamos es incorporar gramos de ciertos minerales por día. Lo que se puede hacer es jugar justamente con el cloruro de sodio, ¿sí? Eh, Así como el cloruro de sodio llama al consumo, ¿sí? Podemos incorporar más cloruro de sodio en la fórmula para limitar ese consumo. Pero bueno, eso amerita de que estemos en contacto directo con el fabricante de las sales minerales y que se haga Tiene que ser un seguimiento casi personalizado para ir evaluando los saladeros y estimar el consumo. exactamente. Lo que no podemos hacer es dejar el salero sin suplemento, ¿sí? Es importante que siempre tengamos suplementos, ya sea fosforado o no fosforado, depende a la época del año y a la necesidad que tengamos, digamos, pero que siempre que el animal vaya al salero tenga disponible algún tipo de sal, digamos, para que él sepa de que siempre va a estar disponible ahí la sal, digamos. Sí, vos sabés que es interesante lo que comentás del cloruro de sodio, que es la sal común. Algo parecido había dicho Guillermo Mattioli en un momento que hicimos un episodio con él, como para que quede claro que muchas veces lo que lleva al animal a consumir determinadas sales no es la avidez por ese tipo de sales, sino que es porque le resulta muy apetecible el cloruro de sodio. Entonces él también comentaba de que habría que saber manejar bien el cloruro de sodio, tanto para incentivar como para limitar el consumo. Dentro de la mezcla irían las sales que a nosotros nos interesa que el animal consuma, pero el cloruro de sodio haría por un lado de vehículo y por otro lado como para limitar o estimular el consumo de esa mezcla de sales. Así que es un concepto que está bueno porque muchas veces, incluso yo también lo pensaba así en un momento, de que el animal, bueno, si necesitaba fósforo iba a tener avidez por comer cosas que tengan fósforo, pero aparentemente las papilas gustativas del bovino no pueden captar y discriminar los minerales, simplemente algunas cosas que le gustan y otras que no. Sí, sí, exactamente. De hecho, cuando me dijiste hace un ratito cuál es la herramienta que tenemos, y la verdad que las mezclas minerales son una herramienta muy poderosa que tenemos para usarla, digamos que el vehículo sería un poco el cloruro de sodio, pero bueno, ahí podríamos incorporar no solamente fósforo, sino muchos minerales que probablemente en algún momento del año estén funcionando como el factor limitante y que si está disponible en el salero van a ser incorporados, digamos, por el animal, así que es así.
Otra alternativa de administración de estos minerales es la vía inyectable. ¿Qué opinión tenés respecto de eso? Con respecto a la vía inyectable, a mí me parece que es una opción válida para los microminerales, ¿sí? De hecho, para cobre es una de las principales vías, digamos, de aplicación. Sin embargo, para el fósforo, yo no, particularmente no estoy muy de acuerdo, digamos, de aplicar fósforo inyectable porque cuando hoy estuvimos hablando de los requerimientos del animal y establecimos de que los requerimientos están en base a gramos por día, ¿sí? Estos inyectables, de acuerdo a la dosis del fabricante, no alcanzan a- a colocar un gramo de fósforo. Digamos, imagínate ese un gramo que ingresa en el animal en una vaca que está lactando, estaría más o menos en torno de 15 minutos en el animal. Entonces, los inyectables, a mi parecer, son válidos, digamos, para eh, lo que sería microminerales, no así para fósforo. Y bueno, como dijiste vos hoy para en el caso específico del calcio, digamos, en el momento de la vaca caída, digamos. Más que eso, no. Sí, hay que tener en cuenta que el calcio es otro de los macrominerales como el fósforo bueno, para un caso clínico extremo como una vaca caída por hipocalcemia se ponen cantidades inmensas de calcio en vena para revertir el cuadro clínico, lo cual no quiere decir que a la vaca se la saque de ese estado de deficiencia de calcio. Posteriormente a recuperarla de ese cuadro clínico hace falta una atención extra para poder revertir, ya sea con suplementaciones de sales por boca, etcétera. Y con el fósforo creo que pasaría más o menos lo mismo. Eh, ¿Vos crees que las condiciones eh, climáticas que afectan la calidad del pasto tienen que ver con los niveles de fósforo en el pastizal natural concretamente? Yendo, recién lo hablábamos off the record, a la sequía esta que estuvo sufriendo gran parte del país, ¿te parece que pueden repercutir en la cantidad de fósforo que aporta el pasto como alimento único en los rodeos extensivos? Sí, en realidad está muy buena tu pregunta y es un punto que está bueno que lo dejemos en claro porque muchas veces cuando nosotros vamos al campo y dice, bueno, tenemos una deficiencia de fósforo, en realidad lo que nos encontramos es con una deficiencia de alimento, de pasto o en general, ¿sí? Los pastos cuando están en mala calidad, ¿sí? El principal limitante ahí ya deja de ser el fósforo, ¿sí? Ya tenemos otros problemas como por ejemplo, bueno, falta de nitrógeno o energía. Bueno, energía tenemos, pero está con una poca, digamos, digestibilidad. Eh, entonces, el problema del fósforo, ¿sí? Es más que nada la deficiencia de fósforo subclínica y bueno, y clínica aparece cuando tenemos cubierto lo que sería energía y proteína, ¿sí? O sea, en las épocas lluviosas, ¿sí? Donde el crecimiento del pasto es bueno, tenemos altos niveles, digamos, de nitrógeno y una digestibilidad aceptable, ahí es donde más miedo tenemos que tenerle a la deficiencia del fósforo, ¿sí? Porque ya pasaría a ser un factor limitante en esa época. En la otra época donde tenemos el diferido, el pasto encañado de mala calidad, ahí no tenemos que preocuparnos tanto, digamos, por el fósforo, porque en definitiva hay otro nutriente que estaría siendo limitante a esa producción. Entiendo, entiendo. Emilio, como para ir finalizando, te pediría si querés darnos tres o cuatro tips como para dejarle una tarea al productor a observar para saber si su hacienda está carente de fósforo y de qué manera pudiera afrontar esa carencia. Por ejemplo, podemos realizar también la evaluación de la fosfatemia, ¿sí? En aquellos animales que son un poco más exigentes, como hablamos hoy en la vaca que está en lactancia,
al cabo de los 2 o 3 meses, digamos, en la época de lluvia, ¿sí? Vamos y identificamos 10 a 15 animales, le sacamos sangre, digamos, y evaluamos lo que sería la fosfatemia. Eh, También hay otros métodos que se pueden realizar, digamos, que es conjunto a la fosfatemia, se extrae materia fecal del animal, ¿sí? Se extrae materia fecal del animal y eso se manda al laboratorio para ver cuánto nitrógeno tiene esa materia fecal. Se pide un análisis de proteína, digamos, de nitrógeno a la materia fecal y se hacen las relaciones, digamos, con el plasma, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando los niveles de fosfatemia son bajos, por ejemplo, por abajo de 3 miligramos por decilitro, ¿sí? Y el nivel de nitrógeno en la materia fecal está por arriba de 2% en materia seca, seguramente que vamos a tener alguna deficiencia subclínica, ¿sí? Estos valores obviamente están tabulados, digamos. Se puede también recorrer los potreros, ir tomando materia fecal del potrero, digamos, y ir para mandar al laboratorio y hacer análisis de nitrógeno y de fósforo y ver la relación entre ellos. Así que hay varios métodos que se pueden utilizar, pero por ahí lo más práctico es primero ver si alguna vez tuvimos alguna deficiencia o sintomatología clínica, perdón, eh, realizar algún análisis de sangre, ¿sí? Eh, para evaluar la fosfatemia y si se puede también sacar materia fecal y mandar al laboratorio para ver los niveles de fósforo y de nitrógeno, estaría bueno también. Bueno, evidentemente existen métodos que son muy simples y que nos permiten abordar el problema antes de que se manifieste clínicamente, tal vez, ¿no? Sobre todo los productores o aquellos campos que están ubicados en las áreas de carencia que están perfectamente caracterizadas, como también las áreas de carencia de otros minerales como el cobre, el selenio, etcétera. Así que con análisis muy simples, con un material muy sencillo de obtener, uno puede tener una idea de dónde está parado para evitar consecuencias clínicas mayores. Sí. Otra cosa antes de cerrar la idea, que se me pasó decir, bueno, también obviamente que se realiza el muestreo de pasto y de suelo, ¿sí? Por ahí los muestreos de pastos es tan bueno realizarlo porque ahí te determina la concentración del mineral que va a tener, digamos. En nuestro caso, nosotros tratamos de hacer un muestreo que sea representativo, pero acá en la región tenemos muchos potreros que tienen mucho monte, entonces eso por ahí dificulta un poco el muestreo de pasto, digamos, que sea representativo. Eh, pero de todos estos métodos, lo que realmente va a determinar si tenemos deficiencia o no es realizando la suplementación y midiendo, ¿sí? Si hay respuesta o no a la suplementación, porque obviamente las deficiencias subclínicas uno la puede percibir únicamente midiendo, digamos, respuesta productiva. Así que, bueno, era simplemente para acotar y ir cerrando ese punto. No, no, pero está bueno porque el tema de medición de pastos es más sencillo todavía, así que está al alcance de cualquiera poder hacerlo. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Aprendimos bastante sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido, como decíamos al principio, porque es una patología silenciosa, pero que trae consecuencias negativas sobre la efectividad de la producción en el corto plazo, porque la vaca que no se preña no produce y por lo tanto económicamente no es viable. Así que te agradecemos tu tiempo y será hasta la próxima. Muchas gracias, amor. Hasta la próxima. Un gusto, hasta luego.